tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Acompañarnos en esta oportunidad y estar aquí juntitos para juntos adorar el nombre del Señor y juntos crecer en la forma, en lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Esta semana me dio mucha tristeza escuchar una noticia por una sentencia que había sido injusta. Durante 17 años una persona tuvo que pagar pensión alimenticia en Costa Rica. Durante 17 años asistió cada 2 semanas a llevar una niña que era su hija a pasear, a comer, a disfrutar durante 17 años en medio de su adolescencia o su aborrecencia y todo lo que usted quiera decir. Este hombre cuidó, este hombre pagó, no pudo salir del país durante 17 años, no pudo hacer otras cosas fuera de Costa Rica porque la sentencia decía que había orden de cobro y de cárcel si él no pagaba a tiempo. 17 años de carreras y de congojas. En un pleito que tuvo con la muchacha, la mamá también de la jovencita esta, él le dijo: ¿y por qué usted se mete si ella no es su hija? Él se le movió algo en su interior, en su mente, en su corazón, y dijo: si no es mi hija, ¿por qué me han dicho que es mi hija? Puso una denuncia y se cambió la regla que la abogada anterior y la jueza anterior le habían asignado a él. Y se descubrió por el examen de ADN que él no era el padre. Qué tremendo, ¿verdad? 17 años pagando. Y el nuevo juez o jueza que dio la nueva sentencia dijo: se revoca lo anterior. A la señora le toca devolverle todos los dineros que durante 17 años pagó, más las costas del juicio. 12 millones solamente en dinero por la pensión que él asignó. Eso es dinero, eso es plata, eso es algo pasajero. El corazón de aquella niña que lo vio como papá durante 17 años, que le cayera bien o mal, que estuviera o no estuviera, qué sé yo, si fue o no fue a la graduación, si fue o no fue a las actividades, no sé. Lo que yo sí sé es que esta niña creyó que él era su papá. 17 años de ser chineada, cuidada, paseada, para descubrir hoy que no es su hija. Duro, ¿cierto? No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque es una injusticia cuando algo de eso sucede. Cuando un juez hace una sentencia sin verificar si realmente si eso no es hija. Y pareciera que la ley en Costa Rica va a cambiar para que cuando se pida orden de una pensión alimentaria exista un examen de ADN. Eso se llama justo, ¿verdad? Pues déjenme contarles, esta mañana yo quiero predicar un sermón que se llama el juicio más injusto que se ha tenido en toda la historia de la raza humana. No ha habido un justo, no ha habido un juicio más injusto que esto. Y me acompañan, por favor, al libro de Juan, capítulo 19, el verso 16. Dice ese texto así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Amados, nos encontramos en esta semana celebrando lo que fue en la última semana del ministerio de Jesús. Se le llama la semana de pasión, la semana de la crucifixión, la semana de la resurrección, como usted quiera llamarle. Los judíos comienzan a partir de este miércoles a celebrar lo que para ellos sería la Pascua o Pesá. Ellos celebran, tienen una gran fiesta, Ricardo, jueves o miércoles. Los 2 días. Tienen 2 fiestas, 2 cenas a todo meter, porque van a celebrar su Pascua, su liberación. Interesantemente que es la misma fecha donde nació nuestro libertador. Israel celebra su
liberación de Egipto y nosotros celebramos la liberación de la esclavitud de Satanás. Pero ese día en que Jesús fue llevado primero al patio de Anás y ahí fue juzgado, ahí fue vilmente tratado, fueron quitadas sus ropas, el día, la madrugada estuvo muy fría. Tan es así que dice que los soldados tuvieron que prender fuego en un lugar para calentarse. Al mismo fogata donde Pedro se metió también para calentarse. Y Jesús estaba sin ropas, en un lugar amarrado a una estaca en medio del patio. Solamente porque no querían creer en él. Y todo lo que decía Jesús era malo. Y a la luz de esto, es lo que llamamos la semana de pasión. Hoy yo sé que Semana Santa cambió de significado para la gran mayoría de la gente. No es Semana Santa, sino Semana Zángana, decía un amigo. Pero es la verdad. Sigue siendo hoy un juicio injusto lo que pasó ese día. Jesús fue arrestado. Jesús fue abandonado por sus discípulos. Jesús fue sometido a un castigo bárbaro. Y Jesús tuvo que pasar por dos juicios. Siempre es importante que usted sepa. Hay dos juicios. Uno religioso, que es ante los judíos, donde lo declararon culpable sin ser culpable. Y el otro es un juicio político, donde Pilatos tiene también que asignarle una condena, siendo inocente. Cuando hablamos de una injusticia, de un juicio no justo, es porque Jesús no era culpable. Jesús no había dicho ni había hecho lo que ellos decían. Ellos malinterpretaron uno. Ellos juzgaron mal, simplemente porque no cuadra en el parámetro religioso de nosotros. Si usted no habla en lengua, usted no es cristiano, ni me hable. Si usted no tiene poder para echar demonios, no me hable, porque usted no es. Porque a veces hacemos categorizaciones, un marco de referencia, y si usted no calza en ese marco, usted no calza para ser mi amigo, mi compañero, o inclusive hemos dicho yugo desigual, porque ella es bautista y yo soy pentecostal. Yugo desigual, porque todavía seguimos haciendo juicios donde la gente no calza, y si no calza en ese marco de referencia, queda por fuera. Yo quisiera esta mañana que eso cambiara nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia habla de la importancia de tratar a la gente como yo quiero ser tratado, y de que me traten como yo quisiera que me trataran, de una manera correcta. Amén. Entonces Jesús fue apresado, Jesús fue abandonado, Jesús fue condenado y llevado a juicio durante esa noche. Acuérdense que él fue tomado como prisionero el jueves. Tuvo la cena. Después de la cena se fue al lugar apartado para orar en Getsemaní. Ahí estaban ellos orando y Jesús le dijo: acompáñenme a orar. Mi alma está afligida al máximo. Necesito que me acompañen a orar. No quiero estar solo orando. Le dijeron: sí, Señor. Se durmieron todos. Jesús regresa un rato después. Le dice: se durmieron, muchachos, acompáñenme a orar. Sí, maestro. Y cuando se volvieron a dormir, regresó una tercera vez y dijo: tranquilos, descansen, ya llegó el que me va a entregar. Fue llevado esa noche de jueves a un patio frío, a un patio lleno de gente, pero solo Pedro estuvo cerca, los demás se habían ido. Ninguno. Así que si usted quiere juzgar a Pedro, júzguelo, pero yo juzgaría a los otros 11. Uno fue y se ahorcó, los otros 10 se fueron a esconder. Solo uno quedó, que era Pedro. Se encuentra entre manos, un rato entre mano gentil, otro rato entre mano judía. En un rato juzgado por Pilato y en otro rato juzgado por Herodes. En un rato se le considera el Salvador y en otro un malhechor que hay que crucificar y matar. Esas son las dos cosas, en los dos momentos, las dos situaciones que Jesús estaba viviendo durante esas horas que iban muy rápido, muy a prisa. Y Jesús sabía lo que era aquello, y él le había dicho al Padre horas antes:
Señor, si hubiese otra manera, que se haga, pero si no, que se haga tu voluntad. Y ahí Jesús se entregó completamente, que pasara lo que pasara. Mire, crucificados han habido muchos. Ese mismo día hubo 2 al lado de Jesús para ser muertos. Lo que pasa es que Jesús fue azotado. Y la Biblia nos dice cómo fue azotado. Regularmente azotaban 39 veces, aunque la ley decía 40. Y la razón es que si daban 39 y daba uno más 40 y habían perdido la cuenta, cada latigazo extra que se dio, se la repetían al verdugo. Entonces contaban hasta 39 y paraban. Pero no eran 39 caricias, ni 39 abrazos, ni 39 con así, ay mi chiquito, no. Ustedes han escuchado, han visto las películas, lo que era ser azotado. Primero lo amarraban de sus manos, lo ponían de rodillas ante un cepo o un pedazo de madera y ahí lo amarraban. Y le dejaban la espalda descubierta, no tela, no capa, nada. Y a cierta distancia de Luis y yo, un látigo que era un pedazo de madera de 50 centímetros, que tenía unas tiras de cuero, 6, 7, 8, depende de qué grueso era la base de madera. En un extremo había pedazos de plomo, de cobre, de hueso, y lo tiraban para pegar a la persona, y no solamente lo pegaban, sino que lo jalaban. Eso se encarnaba, se metía en la piel. Esos huesos, esa cobre, no era redondito, no era con acolchamiento, no era así suavecito, no. Era lo más grotesco que se pudiese hacer. Así que la persona que estaba siendo azotada, le quedaba su espalda destruida. Ayer yo andaba en un lugar y puse el carro muy pegado a un arbusto. Y cuando me fui a montar, pues hice el arbusto y me hice una marca aquí. Yo cogí alcohol y me puse alcohol gel que andaba en el carro y me voy. Cuando llegué a mi casa veo que tengo todo un carril acá con gotas de sangre. Y yo me sentí así como Rambo, ¿verdad? Una simple rama de una planta me raspó el brazo y me hizo ahí una marca y ya me dolía el brazo. Mire, me daban ganas de inyectarme todo para el dolor, según yo. Ahora imagínense lo que era Jesús, con su carne despedazada y su espalda rota. Le ponen un manto adicional para ofenderlo y se le va a pegar en la sangre, en su piel todavía suelta, en la tierra que tenía su cuerpo. Y lo visten y le ponen una corona y lo sacan para que vean, este es el rey de los judíos. ¿Le suelto a este o quieren que le suelte a otro de los que tenemos en la cárcel? Dice que asusados o manipulados por los sacerdotes y religiosos dijeron, preferimos que sea otro y no Jesús. Y ese otro se llamó Barrabás. Barrabás no fue humillado, Barrabás no fue azotado, Barrabás no fue ultrajado como fue Jesús y fue liberado. Alguien dice que ese es el primer salvo en medio del sacrificio de Jesús. Barrabás salvó de morir cuando era la condena para que muriera. Pero era una triste situación la vivida por Jesús ese jueves por la noche. Mientras los demás estaban ahí, mientras los demás disfrutaban del calor de la fogata, mientras los demás comían y bebían, otro golpeaba, otro azuzaba, otro maltrataba, otro señalaba para decirle, tú eres la persona que menos amamos, la que menos apreciamos, la que menos queremos, la que no queremos con nosotros. Y así se fue desarrollando esa semana y ese momento de dolor de Jesús. Pero la Biblia dice que Pilatos, estoy tratando de abarcar ambas historias, pero dice también que Pilatos, cuando él revisó a Jesús y lo entrevista y pregunta y vienen los testigos y vienen los que opinaban, vienen los religiosos, Pilato dijo varias veces, él no es culpable, él es inocente, él no es responsable, él es inocente.
Y entonces vea qué interesante en eso de la inocencia. Pilatos, tratando de evitar que sea considerado el culpable, se lava las manos. Y es lo que él dice: yo me lavo las manos, allá ustedes. Como si pudiera ser muy fácil eso. Yo me lavo las manos. La verdad es que se manchó las manos para toda la vida, porque era la sangre del cordero. Toda la vida, hasta hoy recordamos que el hombre se lavó las manos. Y recordamos que él fue el que lo condenó a la muerte. Juan 18, el verso 38 al 40. Juan 18, 38 al 40 dice: y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, él es inocente. Él no tiene responsabilidad de lo que ustedes dicen. Verso 39. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo: a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, pero no solamente un ladrón, era un asesino. Barrabás había sido detenido unos días antes, porque había provocado una rebelión contra el ejército romano y habían matado a alguien en la rebelión. Y fueron capturados, y entre ellos estaba Barrabás, el jefe, el líder, el que era el director de ese grupo de rebeldes. Él estaba en la cárcel detenido por asesino. Detenido en la cárcel porque había hecho una rebeldía contra la nación o su gobernante, en este caso Roma. Pero ellos prefirieron escoger a Barrabás y dejar de lado a Jesús. Cuando este hombre de la historia que les conté al principio escuchó que el juez decía: usted fue mal juzgado y mal condenado, sus 17 años se le van a devolver en dinero, uno dice: no había delito en él. Eso es lo que se dice de Jesús. No hubo delito en él. Tienen que soltarlo. Dejen de estarlo azotando. Dejen de maltratarlo. Él no es culpable. Él no es el responsable. Él no es. La verdad les digo que si no hubiese sido ese día, hubiese sido el siguiente. Pero que era necesario que Jesús muriera, era necesario que muriera. De una forma tan grotesca, sí. De una forma tan absurda, sí. Pero que usted y yo teníamos los días contados. Y si Él no hubiese muerto, usted y yo no estaríamos aquí. Si Jesús no hubiese muerto, si ese día Pilato dice: Él no es culpable. Mire, hubiese aparecido otro Judas. Hubiese aparecido otra manera. Pero que Jesús iba a morir por nosotros estaba establecido. Porque la única manera que la sangre del cordero fuese efectiva es que fuera la sangre de un cordero puro. Y el único puro era Jesús. Entonces, aunque era un juicio injusto, el más injusto de toda la historia, porque se sabía que era inocente. Es que sabían que condenen a alguien cuando es culpable. Y que en lugar de ponerle 5 le ponen 7. O en lugar de ponerle 7 le ponen 5. Pero tiene una condena porque es culpable. Cuando uno visita la cárcel, en una época de ministerio yo acostumbraba a ir a la cárcel mucho porque tenía un grupo de discipulado que estábamos formando ahí en las cárceles. Entonces iba mucho a San Sebastián y a Reforma. Pero lo vacilón era que cuando usted conversa con uno de ellos que está allí, todos son inocentes. Todos los que están ahí son inocentes, todos. Ninguno es culpable. Ninguno es culpable. Y eso yo lo entendí muchos años después cuando vi una película que se llamó El Último Bastión. Y esa película era gente del ejército condenada y el que estaba ahí era un general condenado en la cárcel. Y entonces él le piden que cuente esa historia. Dice: aquí la única diferencia entre ustedes y yo es que ustedes son inocentes, yo sí soy culpable, dijo él. Es decir, cuando la gente reconoce que es culpable, la justicia es tranquilamente ajustable para lo que uno reconoce. Pero si uno no es culpable, ¿por qué lo van a condenar?
Y uno dice, ¿por qué usted dice eso si yo nunca lo dije? Si usted lo dijo. Y es palabra contra palabra, sí, pero yo no lo dije. Sí, usted lo dijo, es un pleito entre dos. Pero usted y yo sabemos, porque el Pilato dijo, no he encontrado en él falta alguna. Es inocente, así que yo lo voy a soltar. Y la multitud decía, no, si lo suelta le decimos al emperador que tú eres un hombre traicionero y traidor al imperio romano. Y Pilato por eso tuvo que condenar a Jesús a los azotes y luego la crucifixión. Y esa fue una de las varias veces que Pilato reconocía que Jesús fue toda una noche. Hay un momento especial cuando Pilato está reunido allí y su esposa le manda un mensaje. La esposa de Pilato le manda un mensaje y le dijo, con uno de los empleados, dile así, amor, no se te ocurra condenarlo. Él es inocente y si tú lo haces, tremenda cosa va a ocurrir. Eso fue lo que la mujer le mandó a decir a Pilato. Durante la noche no he podido dormir porque hay algo que me atormenta, porque él es un inocente. Wow. El cielo mismo le decía a esta mujer, es inocente. Ella se lo dice a su esposo. Él analiza y se da cuenta que es inocente y aún así tiene que condenarlo. Es injusto, ¿cierto? Siendo inocente, es injusto. Lucas 23, ahí está el texto. Versos 6 hasta el 12. Entonces Pilato, oyendo decir, en algún momento de la conversación dijo, es que este es un Galileo. Y él dijo, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué es de Galilea? Entonces él dice, ve la estrategia, porque Pilato no quería condenarlo, él sabía lo que implicaba. Y entonces dice que Pilato, cuando oyó decir Galilea, le preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró montones, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro, algo extraordinario. Y Herodes le hacía muchas preguntas, pero Jesús no le respondía. Y estaban los sacerdotes y estaban los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció, lo escarneció y le vistió de ropas espléndidas y lo volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos, vea qué interesante. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes porque aquel día, porque eran o antes estaban enemistados entre sí. Es decir, todo es este concepto. ¿Cuáles son los que se hacen amigos? Los que odian a Jesús. Se unen todos los que odian a Jesús y hacen una gran amistad. Eran enemigos entre ellos. No se hablaban porque hay que entender que Herodes era rey de los judíos. Herodes el grande, Herodes papá, que fue el que murió en los días que Jesús nacía. Acuérdense que Jesús está en Egipto viviendo y aparece la noticia de que Herodes murió y el que perseguía a Jesús y que por lo tanto podía regresar. Y Jesús vivió sus primeros años en Egipto. Y usted tiene que saberlo, Jesús vivió en Egipto durante muchos años. ¿Con qué subsistió? Probablemente con los regalos y el oro, el incienso y la mirra que le trajeron los reyes que venían del oriente cuando lo visitaron en la casa. Jesús estuvo varios años y cuando Herodes el grande muere, le avisan y entonces José se trae a María y se lo lleva otra vez a Israel. Ahí en Israel, cuando Herodes muere, hereda el trono. Divide todo el trono en varias partes entre sus hijos. Uno se llamaba Herodes tripartita, otro Herodes tetrarca, otro Herodes Antipas. Y uno de esos Herodes era el gobernador o el rey, de la zona de Jerusalén. Que era un rey que Roma era el que lo ponía. Y sobre el rey estaba un gobernador, que era el gobernador llamado Pilato. Entonces
Entonces Pilato tenía autoridad sobre Herodes. Y por esa lucha de poderes era su enemistad. Era un pleito entre ellos. Pero cuando decidieron unirse para condenar a Jesús, se devolvieron los peluches, los abrazos y los besos, y ahora eran enemigos íntimos. Porque todo el que odia a Jesús se va a unir con otro que odia a Jesús. Yo les digo a ustedes se han fijado que en el mundo no hay problemas por Mahoma? Hay por Alá, pero no por Mahoma. No lo hay por los Krishna. Usted nunca escucha una huelga, ni nunca ve que quemen un libro de las oraciones de los mahometanos, nunca. ¿Por qué razón? Porque ellos, ese Dios no importa, ese Dios no molesta, ese Dios no estorba. El que incomoda es Jesús. El que incomoda es Jesús. Y cuando incomoda nos cae mal. Y cuando nos cae mal, entonces deseamos que no se meta con nosotros. Porque es que Jesús nos habla de la importancia de la santidad. Mientras que los musulmanes nos dicen de la cantidad de mujeres y de sexo que va a haber después de que se muere. Nos esperan 20 mujeres, señoritas, jovencitas y guapas después. Si nos inmolamos, si nos calamos en la bomba, en el cuerpo, y nos metemos a un bus y matamos a 50 o a 1, yo ahora ya muerto tengo derecho a entrar al cielo porque tengo un montón de mujeres esperándome. Lo que no le dijeron es que esas mujeres tenían suegra, tenían mamá y eran suegras. Usted sabe que tener 20 suegras uno también. Pero la verdad, amados, es que los que odian a Jesús siempre se van a unir. Por eso es que hay un grupo que se llama LGTQ más, HJQ y no sé cuántas más. LGTQ y más. ¿Por qué le digo esto? Porque entre todos se han unido, porque a todos les molesta lo que habla la Biblia, lo que habla Romanos. Por eso es que se une. Si no, no se unirían. Yo les digo una pregunta aquí política. ¿Usted cree que políticamente hablando, la socialdemocracia, que es la que profesa Liberación Nacional, es igual en conceptos que el Frente Amplio? Políticamente hablando son agua y aceite. Políticamente hablando son enemigos. Políticamente hablando no pueden compartir ni un vaso de agua. Pero se unieron contra Fabricio. Se unieron contra el partido en aquel momento cristiano que estaba yéndose para la presidencia, porque había que destronarlo, porque no queremos a ningún evangélico, ningún dinosaurio, ningún troglodita allí en el gobierno. No lo queremos, porque es como se unen. Los que odian a Dios siempre se van a unir. Yo le pregunto a usted, amado, ¿usted es de los que ama o de los que odia? Porque el Señor dice que Él viene por cada uno de sus hijos, y los hijos no odiamos, los hijos amamos al Padre. Amén. Sigo un poquito más. Lucas 23:15 dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Eso dijo Pilatos cuando Herodes le devuelve a Jesús. Ni Herodes encontró una falta, ni Herodes lo encontró culpable. ¿Por qué entonces ustedes quieren que lo mate? Entonces dice que Pilatos se prepara para entregar a Barrabás. Pero les dije quién era Barrabás. Pero hay gente que no le importa unirse con Barrabás. Pero ¿sabe quién es Barrabás en la época actual? Somos usted y yo. Nosotros somos los Barrabás, que necesitamos un Salvador. Y es necesario que Cristo fuera condenado, fuera muerto, fuera crucificado y fuera resucitado para que usted y yo tuviéramos vida, salvación y oportunidad. Porque aunque el juicio fuera injusto, era necesario que se diera. Era necesario que hubiera una condena. Era necesario, porque usted lo vale, porque usted lo vale y porque yo lo valgo. Era necesario que el juicio de la condena se diera. Por eso la Escritura dice, y aquí haga tal vez mención conmigo, haga pensamiento conmigo. Jesús viene a la tierra, va a los judíos, le reconoce como el Mesías, le aceptan como Mesías. ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo?
¿Qué hubiera pasado con nosotros? Si el judío acepta que Jesús es el Mesías y lo acepta, lo adora, lo coloca como rey y soberano de ellos, el resto de la humanidad no valdríamos una peseta. Porque nosotros recibimos la oportunidad de creer en Cristo y de creer que Él es nuestro Salvador, porque Cristo fue menospreciado por los judíos. Porque Cristo fue abandonado de los judíos. Y dice el libro de Corintios que por la falta de ellos nosotros fuimos injertados. Y al ser injertados nosotros en el olivo perfecto, nosotros siendo olivo grotesco o ácido, al haber sido incluido y de formar de los dos pueblos, uno, el olivo perfecto y el imperfecto, y hacer uno solo, es lo que nosotros conocemos. Es el imperfecto, es la iglesia. Es el imperfecto, es usted y yo, porque los judíos no lo recibieron. Dice que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y por ese no recibirle nos extendió a nosotros la salvación. Entonces, aunque fuera un juicio injusto, aunque los judíos no lo quisieran, nosotros éramos realmente en la mirada de Dios a lo que Él estaba apuntando. Porque Él dijo: un día regresaré a los judíos y ellos me reconocerán. Un día volveré a donde ellos y los meteré entre mis piernas y pelearé con ellos y por ellos. Y haré de la nación de Israel lo que siempre había querido que fuese, mi pueblo. Pero mientras eso, usted y yo recibimos la oportunidad de la salvación, que no merecíamos tampoco. Porque no éramos así como muy buenos. Usted y yo no éramos así como muy buenos. Bueno, usted sí, yo no. Tampoco, gracias, somos varios. Mateo 27:19. Habla de Pilatos y su esposa. Y estando él sentado en el tribunal. Cuando se habla de tribunal, ese que es interesante, es porque hay tres haciendo justicia. Se habla de tribunal porque hay tres jueces. Por eso en Costa Rica tenemos el sistema del tribunal, no de jurado, sino de tres jueces haciendo justicia. Cuando dice que estaba en el tribunal, la pregunta es: ¿y dónde estaban nosotros dos al lado de? No aparecen nunca los otros dos, porque Pilatos toma la decisión presionado por los sacerdotes, pero no había otros dos al lado de Pilatos para que dijera: sí, es cierto, es culpable o es inocente. Pero dice, estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer lo mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es para que eso, ¿sabe? Esa escritura es dejada para que usted y yo la leamos, porque hasta la misma esposa se dice que ella llegó a conocer al Señor. Ella era una de las tantas judías que había visto a Jesús haciendo milagros y había creído en él, y que ella es la que le dice. Después de eso, Pilato es retirado de esa zona. Todo lo que se vivió, Roma se lo llevó y trajo otros gobernadores y líderes que fueron muy malos. Hasta uno de ellos quemó el templo de Jerusalén. Masacró a judíos y a no judíos, cristianos entre ellos. Y toda la historia que conocemos después de la iglesia perseguida. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Si yo les comparara a ustedes, uno diría: Jesús que iba a dar vida fue el arrestado, mientras que Barrabás lo que producía era muerte y fue liberado. Mientras que Jesús no hizo ningún mal, fue condenado, mientras que Barrabás, siendo el que merecía estar ahí por asesino, fue perdonado. Mientras que Jesús era enviado al Padre para dar salvación, Jesús fue enviado del Padre para dar salvación al mundo, Barrabás buscaba su propia salvación. Los judíos mostraron su desprecio. Juan 19, del 1 al 7. Entonces dice que Pilatos tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y
y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes, los alguaciles, gritaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato le dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, y debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ni los judíos sabían por qué acusar a Jesús. Pilato, y la historia ahí contada, nos habla de este hombre que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, él sabe que él no puede condenarlo porque es inocente. Y si lo condena, él es responsable. Y los judíos le dicen que si no lo condena, él es responsable. Entonces estaba entre la espada y la pared. Diría mi abuela, entre Camagua y elote. Estaba entre sí y no. No sabía qué hacer. Si lo hacía, iba a ser señalado. Y si no lo hacía, iba a ser señalado también. Es decir, hay momentos donde el hombre no tiene decisión. Haga lo que haga, va a quedar mal. Luego de que los judíos lo dan, Jesús es azotado otra vez brutalmente. Brutalmente. Y la condena fue la muerte. Y la muerte no solamente la muerte, fue una muerte cruel. Cuando Jesús es colocado en la cruz, hay dos versiones diferentes. Esto, que es el travesaño, y este, que es el palo principal, estaban separados. Algunas versiones bíblicas dicen que él no cargó la cruz, sino que cargó el madero. Este es el madero. Porque esta pieza tenía que estar en el Gólgota, clavada en tierra, para que cuando llegara Jesús con el madero al hombro, este madero tenía un hueco ahí. Y entonces colocaban a Jesús en el suelo, sobre el madero, clavaron sus manos a ambos lados del poste. Cuando clavan ambos brazos aquí a Jesús, tienen que amarrarlo para que esto no se desgonce. Tienen que amarrarlo con un mecate del madero a su brazo a ambos lados. Y cuando ya está amarrado, con otro mecate agarran esta parte de aquí y la levantan. Y cuando ya está arriba, imagínense él con sus pies guindando, desgarrándose sus manos, su espalda totalmente destruida. Lo levantan a cierta altura y lo dejan, meten el madero allí. Y cuando ya está el madero allí, cogen sus pies y le clavan ahora los pies. Entonces Jesús, para respirar, esta era la posición: pararse firme sobre sus pies clavados, subirse para poder respirar y volver a bajar. Eso cada vez que respiraba, sostenido ahí. Jesús fue ahogándose poco a poco, porque cada tiro que levantaba, menos espacio para oxígeno quedaba. Ya respiraba menos. Los otros dos que estaban allí, ellos fueron crucificados, pero como no fueron azotados, no era tanto el dolor, pero era una muerte igual dolorosa la que iban a tener. Pero Jesús fue azotado. Imagínense el corazón de Jesús. Dicen los cardiólogos que fue un ataque fuertísimo lo que él tenía, porque no era fácil la muerte de Jesús. ¿Y sabe por qué no era fácil? Porque ninguna muerte es fácil. Hace unos años, ya no sé cuántos, teníamos a nuestro nieto
Isaac, de 3 meses de nacido, en nuestra casa, jugando con él. Hicimos un video diciéndole, diga Abu, uno como abuelo. Mi esposa y yo en la cama jugando con el bebé. Y un par de semanas adelante de eso, el bebé murió. Le dio un ataque cardiorrespiratorio tremendo y él murió. Mire, tenía 3 meses de nacido, pero cómo provoca un hueco en el alma de nosotros los abuelos y en los padres por la muerte de Isaac. Ahora imagínese un hijo que ha pasado, que tiene historia, ha crecido, ha tenido todo lo que uno puede contar de un hijo de 10, 12, 15 años y que muera. Es doloroso aquello. Ahora tiene 33, el que les cuento, 33 años él. Todo lo que María sabía, dice que ella sabía porque lo iba guardando en su corazón, pero fue como una espada que la atravesó a ella cuando escuchó lo de la muerte de Jesús. Ella sabía que iba a morir. Yo le digo, ¿sabe por qué? Porque era necesario. Era necesario que nosotros fuésemos salvados, aunque el juicio fuera injusto, aunque los jueces no eran correctos, aunque las pruebas decían que era inocente. Porque el que merecía estar ahí era usted y era yo. Y aunque fuera por ratitos, ¿verdad? Ahora viene Chula, ahora viene Vera, ahora viene Karen. Mire, por un minuto yo no quisiera estar ahí. Ni 30 segundos quisiera. Yo me voy corriendo de la fila que siga otro. Pero él estuvo dispuesto a estar ahí desde aquel mediodía hasta la hora en que murió. ¿Y pensó en quién? Pensó en Flor, en Paula, en Ana, en Viria, en Randall, en Marley, en Marjorie. Pensó en todos nosotros. Y él no dijo, es que es una injusticia a ustedes haciéndome, espérenme que me baje de aquí para que vea lo que les va a pasar. No. Sabía que era injusto, podía haberse liberado. Él lo dijo, yo podía decirle a una legión de ángeles que vengan y que masacren a todos los que están aquí, porque ya Dios nos había mostrado su poder. Si con solamente que abrieron el arca de la alianza, la abrieron, salió poder de allí y destruyó y mató un montón. ¿Cómo Dios no podía hacer algo? Pero Jesús mansamente, dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Por eso uno no puede olvidar. Por eso es que a veces es tan grotesco cuando uno conoce al Señor y uno sigue haciendo las mismas tonteras y payasadas y los mismos pecados que hacías antes, porque nada más peco, pido perdón y voy de nuevo. Porque el que peca y reza empata. No, amados, llegará el momento en que usted y yo tendremos que tomar la decisión a favor o en contra de Jesús. Los judíos la tomaron, dijeron en contra. Cuando Mel Gibson hizo la película La Pasión de Cristo, tuvo mucha controversia porque ambos pueblos niegan la muerte de Jesús bajo su responsabilidad. Los judíos dicen, nosotros no lo matamos. Fueron los romanos. Y los romanos dicen, nosotros no lo matamos. Fue la ley judía la que nos obligó a que muriera. Y murió de la manera grotesca de la cruz. Y Mel Gibson dice que tenía ese problema durante años, hasta que logró decir, bueno, los dos tienen la culpa. La verdad es que cuando uno lee, se da cuenta que son los judíos los que tienen la culpa. Crucifícale a Barrabás, que caiga la maldición sobre nosotros. Y todas esas frases que decían ellos mientras estaba Jesús ahí al frente en el pretorio. El pretorio que siempre escuchamos hablar es la casa de donde estaba Pilatos. Y ahí estaba. Ahí fue juzgado. Pero amados y amadas, bien lo valió. Bien lo valió. Valió la pena eso que pasó, sí. Fue bueno, no tanto, pero era necesario. ¿Por qué? Porque esa muerte nos hizo justos a usted y a mí. Y la única manera de entrar a la presencia de Dios un día es eso. Y un día nos va a mostrar como a Tomás la cicatriz en sus manos. Nos va a mostrar su costado. Pero eso simplemente será un recuerdo. Lo que quedará siempre presente
Es el día en que usted un día dijo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que Cristo no murió en vano y yo soy hijo de Él y reconozco que Él es mi Salvador. Ese día es el que va a ser recordado en el cielo. No tanto el de la crucifixión, sino el de su salvación, porque de la salvación para adelante es lo que cuenta. Lo de atrás ya no cuenta, amados. Lo que usted hizo ayer y antier ya no cuenta. A partir de hoy en adelante es donde la verdad cuenta. Pero uno tiene que tener en cuenta lo siguiente: valió la pena, porque usted bien lo vale. Póngase de pie. Permítame hacer una oración. No sé si a alguien acá, conociendo la historia de Jesús y de la crucifixión y la Semana Santa, no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Y carga allí una mochila que solo usted sabe que la tiene bajo su camisa o bajo su blusa. Y que cada vez que se acuesta le estorba para dormir. Pero esta mañana yo quiero decirte que esa mochila la puedes botar. La puedes dejar de lado. La que es desechar. Yo voy a hacer una oración para los que tienen esa mochila que necesitan botar. No tienes por qué cargarla. Ya Cristo la cargó. Ya Cristo la cogió, la botó. Ya no solamente perdonó, sino que las cosas de esa mochila fueron olvidadas hace mucho rato. Porque Cristo padeció, un justo por los injustos, un justo por los injustos, para que nosotros tuviésemos acceso a la presencia de Dios. Permitió que le pusieran una corona de espinas en la parte más sensible que tenemos nosotros, que es la cabeza. La parte que más sangra, donde más vasos sanguíneos existen. Allí le ponen una corona para ofenderle. Porque como se decía que era el rey de los judíos, era necesario ponerle una corona y ponerle un manto. Todo por burla. Pero hoy tú y yo sabemos que esa burla era para evitar que yo fuese el ofendido, el condenado, el señalado. Padre, esta noche, Padre, esta mañana, quiero darte muchas gracias. Porque aunque fuiste acusado, abandonado, azotado, humillado, bajando de esa cruz, preguntaste por Pedro. A pesar de tanta situación tan injusta, tú, Señor, estuviste listo para traer perdón para nuestras vidas. Esta mañana, Señor, quiero pedirte que tú perdones nuestros pecados. Porque aunque tú eras inocente, nosotros sí éramos y sí somos culpables. Y sí merecemos el ser subidos a esa cruz y ser colocados y azotados por nuestras faltas. Pero tú dijiste, uno es suficiente. Solo la sangre de un cordero puro puede hacer eso. Y tú fuiste puro, eres puro y serás puro. Por eso muchas gracias, Señor. Porque a pesar de nuestra infidelidad, tú nos miras con misericordia. Te pido, Dios, que esa carga de esos pecados, esta mochila que andamos cargando, Señor, hoy podamos dejarla de una vez por todas de lado y tomar, Señor, la sangre que tú ofreciste en esa cruz del Calvario para perdonarnos. Oh Dios, aquí traigo a tus hijas y a tus hijos. Tú les conoces por nombre, les conoces por apellido, porque les creaste, le diste vida y sabes, Señor, cuánto les queda de vida a cada uno de los que estamos acá. Pero, Señor, hoy ante ti me presento para interceder por la iglesia, para interceder por tus hijas y de tus hijos, Señor, y pedirte, Señor, de esta mañana que tú seas para nosotros respuesta a nuestra alma. Perdónanos, límpianos y danos vida una vez más. Gracias, Señor, te doy por tus hijas. Gracias, Señor, por tus hijos este día.
Padre, derrama de ese tu perdón, de ese tu sacrificio perfecto, para que haya, Señor, en cada uno de nosotros la certeza de que si muriésemos hoy, tendríamos acceso a tu casa. Y que este día, Señor, nunca lo olvidemos. Porque puede ser un viernes santo, un sábado santo, un domingo santo. Lo importante es que de esa cruz fuiste bajado. No fueron quebrados tus huesos. Fuiste colocado en una tumba que era una tumba única. Y de ahí saliste resucitado para decir: id por todo el mundo y proclamar este evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, avanzando hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, nosotros somos lo último de la tierra. Y lo que tú anunciabas ese día de Mateo es para nosotros la verdad. Gracias, Señor, porque los confines de la tierra que tú dejaste nos alcanzaron. Gracias por aquellos predicadores, Señor, que nos trajeron a tus pies. Por aquellas alabanzas que motivaron nuestro corazón a recuperar ánimo, Señor. Aquellas palabras, Señor, de amor que expresó aquel que, aunque no sabía quién era yo, me habló para que yo te aceptara como Salvador. Hoy bendigo a Raciel Vázquez. Hoy te doy gracias por ese hombre, Señor, que me dio la oportunidad de conocer tus caminos. Y hoy, Señor, estoy en este púlpito por la gracia tuya. Hoy te pido, mi Dios, que nosotros no olvidemos quién nos trajo a tus pies. Quién, Señor, nos anunció que había vida nueva para nosotros. Hoy, Señor, bendigo a tus hijos para que nunca olviden que el culpable era él. La culpable era ella. El culpable era yo. Pero tú eras inocente y te culparon injustamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Yo voy a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir.